Sean bienvenidos a este webinar a cargo del profesor Hugo Parra, licenciado en matemáticas, magíster en educación, doctor en educación, docente con amplia trayectoria investigativa en el campo de la educación. Profesor Hugo Parra, puede continuar. Bueno, un saludo para todos y para todas. Bueno, como me está comentando Samuel y Mafe, que me han acompañado en este proceso, hoy vamos a hablar sobre la resolución de problemas matemáticos y errores que pueden estar asociados a esta situación, ¿no? Es como parte del programa de matemática didáctica y que está bajo los auspicios de la Alcaldía de Barranquilla con conjunto con la Fundación para la Investigación, Desarrollo e Innovación INDI. Bueno, vamos a comenzar a hablar de la resolución de problemas de matemáticas porque es algo que nosotros siempre hemos tenido como marca los profesores. Cuando hablamos de matemáticas, la gente se recuerda de operaciones y de problemas matemáticos. Y quizás la experiencia de resolver problemas no ha sido la mejor, quizás porque no hemos podido sacar el mejor provecho posible de esto, pero resolver problemas es parte de la cultura o parte esencial de la cultura matemática. Un matemático en todo momento pues está resolviendo problemas y planteándose también problemas. Y a eso es lo que nosotros queremos como impregnar al estudiante, a que él vea los problemas matemáticos como una oportunidad de aprendizaje, como una experiencia grata, como una experiencia enriquecedora y que luego le va a servir directa o indirectamente en su vida, porque la forma de abordar los problemas matemáticos también le ayuda a afrontar situaciones reales de la vida que a veces son matemáticas y otras veces no lo son. Bueno, comencemos entonces primero por decir que vamos a tener tres puntos claves en esta parte. Una es resolver, nos preguntamos si una cosa es resolver problemas o enseñar a resolver problemas. Para nosotros es una pregunta muy importante, muy relevante y que queremos como planteársela a ustedes y dar nuestro punto de vista. La segunda es sobre las características de un buen problema matemático. Y por último, vamos a hablar de los pasos en la resolución del problema y los errores asociados a cada paso. Estos tres bloques, digamos, conforman lo que hoy vamos a conversar, a hablar. Bueno, primero hay que plantearse la pregunta si resolver problemas o enseñar a resolver problemas. Como profesores tenemos que plantearnos esto porque no es lo mismo resolver problemas a enseñar a resolver problemas. Y ya vamos a ver algunas diferencias. Cuando hablamos de resolver problemas matemáticos en clase, el objetivo principal es obtener la respuesta correcta. En cambio, cuando hablamos de enseñar a resolver problemas, buscamos desarrollar habilidades del pensamiento y estrategias para enfrentar desafíos en los estudiantes. Fíjense bien que hay una diferencia en ese sentido bastante notable porque la finalidad es muy diferente. A mí no solamente me interesa una respuesta correcta, a mí me interesa como maestro desarrollar esas habilidades del pensamiento y de estrategias para que ellos, los niños, enfrenten desafíos que se van a presentar ante las interrogantes de un problema planteado por nosotros. Y eso significa que el foco muchas veces se centra en el resultado numérico. En cambio, enseñar a resolver problemas es poner el foco en el proceso y las estrategias, y la comprensión y la justificación de cada uno de los pasos que el niño va desarrollando a lo largo de la resolución de problemas. Entonces, aquí hay otro cambio también muy marcado. Seguimos nosotros entendiendo que enseñar a resolver problemas va más allá de un resultado numérico, va más allá de una respuesta correcta. Entonces vamos viendo que de esa manera podemos ir poco a poco enseñándolos a resolver el problema. En tercer lugar está cuál sería el rol del estudiante para que este objetivo y este foco se logren. Bueno, primero, en el resolver problemas, el estudiante lo único que espera es que el profesor le coloque unos problemas en el tablero y ejecute
los procedimientos que ya han visto en su clase. Es decir, muchas veces hemos escuchado a los niños preguntar, profesor, ¿eso es de suma o eso es de resta? O eso es de multiplicación, depende del tema. O eso hay que, si estamos dando área, eso hay que, es el área del rectángulo, hay que aplicar la fórmula. Es decir, van directo a la ejecución del procedimiento sin tener mucha reflexión al respecto. En cambio, cuando nosotros promovemos la enseñanza de la resolución de problemas, nosotros buscamos que convertir al niño en un explorador de, de la situación, en un estratega, en un constructor de conocimiento. Eso es muy diferente simplemente a ejecutar un procedimiento que sea no suma, no. Hay que ver qué hago. El problema me plantea una situación que posiblemente sea el tema, seguramente, además del tema de que estamos trabajando en clase, supongamos que estamos trabajando algo de geometría o algo de variación o algo de las operaciones básicas, pero que ellos sepan que de pronto también tienen que buscar otros conocimientos, ponerlos en juego para resolverlo y combinarlo con el tema que nosotros estamos hablando. Entonces, el rol del estudiante cambia profundamente entre resolver problemas de matemáticas a enseñar a resolver problemas de matemáticas. Por supuesto, el rol de nosotros también cambia. Nosotros como docentes cambiamos en el rol. Por ejemplo, cuando yo simplemente busco que los muchachos resuelvan problemas matemáticos en clase, yo lo que hago es colocar el problema, después de dar la teoría, después de dar unos ejemplos, después de dar unos ejercicios, como para completar. Y les doy esos problemas y mi función es luego corregirlo. En cambio aquí no, en enseñar a resolver problemas, el profesor plantea problemas posiblemente incluso cuando estamos comenzando el tema, para iniciar el tema o para reforzar el tema o para ampliar el tema o para desarrollar el tema. Es decir, está presente en muchas fases de nuestro proceso de enseñanza. Entonces, ya allí el profesor no solamente provee los problemas, sino que se moviliza para ser facilitador del aprendizaje de los niños, de ser un guía, de ver incluso el modelo, de que cuando vean al profesor se identifiquen los niños viendo cómo el profesor se entusiasma con el proceso de resolver problemas. Entonces somos modelo y tenemos que provocar, es decir, colocar desafíos, cosas, o sea, situaciones interesantes que ayuden a que el estudiante piense. O sea, no simplemente problemas mecánicos, directos, que ya sabemos qué procedimiento se hace, sino que provoquen al estudiante, que lo inciten a pensar, a reflexionar. Ese es el papel de nosotros como maestros. El tipo de problemas para lograr esto, pues tiene que, en el caso de resolver problemas, generalmente son estructurados y similares a lo enseñado. Es decir, estamos enseñando las fracciones y los problemas son estructurados, es decir, y son sumamente parecidos a los que hemos colocado como ejemplo. Y la idea no es eso. La idea es que el problema sea como repito, a lo mejor puede ser que comencemos un tema con un problema matemático que le permita pensar y entonces tiene que tener el profesor tiene que tener pendiente que debe haber variadas situaciones, deben estar abiertos. Abiertos significa que de pronto permiten más de una solución. Deben estar contextualizados a la vida del niño, contextualizados a sus aspiraciones, a sus intereses y que invitan a la exploración. Y entonces no necesariamente cuando decimos contextualizado tiene que ser algo muy cercano a ellos, porque por ejemplo puedo colocar algunas situaciones que a lo mejor les llame la atención sin ser necesariamente cercanas a ellas. Por ejemplo, de pronto podemos averiguar por qué el número pi, ¿no? ¿Qué pasa? ¿De dónde sale eso? Y planteamos algún problema al respecto y usamos el número pi, pero no planteamos por qué. Y entonces empiezan una conversación interesante que invita a la exploración.
Entonces, y por último, quiero hacer énfasis en el error. En el caso de resolver simplemente problemas, lo que hacemos nosotros es evitarlo y corregirlo. En cambio, en enseñar a resolver problemas, vemos el error como una oportunidad de aprendizaje y de reflexión. Si el niño se equivoca, no decirle la respuesta inmediata, sino, a ver, preguntemos, ¿por qué hiciste esa operación? ¿O por qué te planteaste esa forma de resolver el problema? ¿O por qué aquí este resultado te dio de esta manera? Y que ese por qué termine siendo una oportunidad de aprendizaje sin decirle la respuesta, él vaya descubriendo esa respuesta y así sea una oportunidad para aprender y sobre todo para reflexionar. Yo sé que todos estos pasos no es lo mismo y van a decir algunos, bueno, mire, pero es que enseñar a resolver problemas tenemos poco tiempo. No, no. La idea no es resolver, si resolvemos 10 problemas, 5 problemas con los niños, o le colocamos 10 operaciones. No, más bien hagamos menos, pero con más profundidad, con más desarrollo del pensamiento lógico matemático. Esa es la idea de enseñar a resolver problemas, desarrollar el pensamiento matemático a través de las actividades provocativas que provoquen, inciten, lleven al estudiante a sentirse involucrado con esa situación y tratar de buscar la solución. Bueno, pero eso no se logra si no hay un buen problema matemático. Un buen problema matemático tiene que tener primero un contexto significativo. Se relaciona con la vida cotidiana, puede ser, sí, no, pero también con el entorno local, un poco más allá de lo cotidiano, o situaciones reales del estudiante. Por ejemplo, no necesariamente tiene que ser algo que nosotros digamos que tiene que ser alrededor de su localidad, porque pueden ser situaciones de acuerdo a, por ejemplo, no sé, cómo podemos hacer para saber en cuanto al mínimo común múltiplo, cómo podemos saber nosotros si tuviéramos que organizar una línea de buses, cómo podemos hacer nosotros para saber si el primer bus y el segundo, no sé, se cortan en algún sitio porque son dos rutas diferentes y queremos que haya un punto de encuentro donde el pasajero se baje en este punto y pueda transferirse a otro punto. Entonces, ¿en qué momento se consiguen? O sea, situaciones de ese tipo. Y que a lo mejor tiene que ser a través del uso del mínimo común múltiplo. Entonces, no es una situación que, digamos, cotidiana, no es tampoco el entorno local, pero ellos saben lo que es un bus, ellos saben que a veces pasan buses seguidos, otras veces no pasan buses, otras veces pasan equilibradamente en cuanto a tiempo, etcétera. Entonces, tienen que ver con situaciones que era vivir. Por supuesto, tiene que tener un desafío cognitivo equilibrado. ¿Qué significa eso? Sí, tiene que haber un desafío que no permita resolverlo inmediatamente, que exija explorar, justificar, conjeturar, que tiene posibles caminos posibles, pero requiere de los conocimientos previos, ¿ya? Por lo menos tiene que tener punto de partida de los conocimientos previos. Y el otro punto es claridad y comprensión. Es decir, el enunciado debe estar bien redactado, sin ambigüedades, para que todos los estudiantes comprendan la situación. Aunque no la solución, pero comprendan de qué trata el problema, qué situación se da, cómo se da. Y por supuesto, un buen problema promueve el razonamiento y la argumentación porque invita a explicar cómo se llegó a la respuesta, no solo cuál es. Permite comparar estrategias, por ejemplo, entre estudiantes. Que pongamos a ver, bueno, a lo mejor puede ser que un estudiante lo resolvió de una manera y otro estudiante de otra forma. Y entonces comparar, pero en el sentido positivo, valorar las dos y sacar provecho y decir, bueno, ¿cuál sería más eficiente? ¿Por qué? ¿Con cuál podría yo sentirme más cómodo al resolver otro problema parecido en el futuro? Eso es promover el razonamiento y a promover la argumentación. Otro aspecto importante en la característica de un buen programa matemático es que fomenta la creatividad y la exploración, permite más de una estrategia o un resultado posible. Por eso estimula
una búsqueda activa de patrones o relaciones, por ejemplo, en el caso del pensamiento variacional. Y admite diferentes niveles de entrada. Todos los estudiantes pueden comenzar con el problema, aunque no todos van a llegar al mismo nivel de profundidad. Nuestro salón de clase tiene diversos, digamos, mundos. Cada niño es un mundo. Y por supuesto, todos los estudiantes tenemos que buscar que a partir de la información, todos los estudiantes comiencen. Habrá estudiantes que avancen más rápido, otros más lentos, avancen hasta el final, otros a lo mejor decaen. Bueno, eso es parte del proceso. Apoyar a los que van como lentos, apoyar a los que están como que no avanzan. Eso es parte, pero admitir que hay niveles de entrada diferentes. Y por supuesto, un buen programa matemático facilita la discusión matemática, porque es que la matemática debe promover la conversación, la argumentación, la exploración. Entonces debe haber discusión, discusión en términos positivos, no de pelear. Discusión es intercambio de ideas, de argumentar, ver cuáles propuestas pueden ser y cuál puede ser incluso mejor. Entonces permite la socialización de las ideas. Entonces nuestro proceso de enseñar a resolver problemas matemáticos, tiene que haber un espacio en el aula que a mí me permita decir, miren, sí, yo puedo, digamos, tenga que haber un espacio en el aula que diga, sí, vamos a ver, escuchemos opiniones. ¿Podemos hacer el problema de esta forma o no lo podemos hacer de esta manera? ¿Ustedes creen que hay problemas parecidos que hemos dicho con anterioridad? ¿Ustedes creen que, los niños empiezan a responder y empiezan a dar opiniones? ¿Qué opinan entonces de la opinión del compañero? ¿Les parece que es viable? ¿Sería una buena plan para resolver el problema? Sí, facilita. Y luego cuando estén las respuestas, digamos, ver cuáles fueron y que haya posibilidad de que haya dos respuestas, digo, una respuesta buena, sí, pero caminos diferentes, o un problema que plantee múltiples respuestas. Eso es permitir la discusión, la conversación, el debate y validar las estrategias entre pares. Esto forma no solamente desde el punto de vista matemático, sino también de la persona, a respetar la opinión del otro, a argumentar sin insultar, sin descalificar, a respetar el derecho de palabra, a que el otro se exprese, porque es un espacio de socialización de ideas y debate y validación. Entonces, eso enriquece un buen problema y tiene un propósito pedagógico, claro. Evidentemente, tiene que estar alineado con un objetivo o competencia del currículum, en este caso. Yo no lo puedo sacar de ese contexto. Tiene que tener acorde, debe estar acorde con un estándar y su respectivo DBA. Entonces, resumiendo, vemos que hay muchas características que tiene que cumplir un buen programa matemático. Evidentemente, el problema matemático, algunos problemas, tienen todas las características, otros tienen menos, otros tienen más, otros llegan un poco más o menos a cumplir la mitad. Y es importante tener esta lista de características de un buen problema matemático en mente, porque nosotros cuando seleccionamos los problemas matemáticos para nuestros estudiantes, bien sea de un texto escolar, bien sea de internet, bien sea de un que se me ocurrió y lo creé, entonces tenemos que tener claro que tenga, si es posible, la mayor parte de las condiciones que aquí o características que aquí se señalan, que haga parte de eso. Si no hacemos que tenga la mayor parte de estas características o todas, estamos seguramente, seguro pues, de que el problema que hemos seleccionado o el problema que hemos creado va a ser un problema mecánico sin mayor desafío, sencillo, que lo que hace es rellenar, hacer que los muchachos trabajen allí y pasar el tiempo, pero no hay aprendizaje significativo en cuanto al tema y en cuanto a enseñar a resolver el problema.
por eso es que yo argumento, o les digo y los invito a que pensemos qué problemas le estamos colocando nosotros a nuestros estudiantes. Estamos colocando problemas que tengan muchas o la mayoría de estas características. O estamos poniendo problemas sin tener mayor criterio. O estamos poniendo problemas muy sencillos que realmente no permiten hacer mucho de lo que aquí se está hablando. Hay que reflexionar sobre eso. Hay que pensar sobre eso. A ver. Bueno, entonces enseñar problemas a la final es pasar de ser un calculador a ser un pensador, a reflexionar, a pensar. Esa es la esencia. Y es la esencia de la matemática. Y es la esencia de la persona que se dedica a la matemática. Y hay que enseñar al niño a pensar, a reflexionar sobre las situaciones que se le presentan. Y es porque no solamente eso ayuda al proceso de aprendizaje de la matemática, sino también ayuda a formar una persona integralmente, a no ser una persona que haga las cosas sin pensarlas, sin tener planes, etcétera. Estamos formando integralmente a los estudiantes a partir de esta situación, de la resolución de problemas. ¿Ves? De enseñarle a resolver problemas. Bueno, visto todo eso, vista esta situación, vamos a ver cuáles son los pasos en la resolución de problemas. Y aquí quiero detenerme porque normalmente estos pasos se obvian algunos, se hacen a la ligera otros, pero realmente el verdadero proceso para enseñar a resolver problemas matemáticos a los niños y a niñas de nuestras aulas implica mínimo, o sea, en grandes rasgos, cuatro grandes pasos. Hay modelos que aplican otros pasos, pero en el fondo son estos cuatro grandes pasos. Y por cierto, los cuatro grandes pasos se los debemos, digamos, inicialmente hace muchísimos años, en los años de 1940, en 1948, creo. George Polya nos saca un libro de enseñar a resolver problemas matemáticos. Un libro clásico que todavía ese libro está vigente en sus grandes lineamientos. Y es a partir de ese libro que este planteamiento de los cuatro pasos es que se ha elaborado lo que hoy presentamos. Entonces, el primer paso es comprender el problema. El segundo, trazar un plan. El tercero, ejecutar el plan. Y el cuarto, hacer una visión retrospectiva. Vamos a ver qué significa eso. Cuando yo digo comprender el problema, implica que leamos con atención el problema. Sí, que leamos con atención. No solamente copiar el que, ajá, ¿qué vamos a hacer? Suma, ya, no, sino qué implica el problema. Hay que leer con atención el problema. Hay que identificar las palabras y frases clave, porque nosotros podemos estar claros y decir, bueno, sí, está legible, la gente lo entiende, pero los niños lo entienden, pero ¿será verdad eso? Todos los niños entienden las palabras. Entonces, este, fíjense que en el ejemplo de arriba dice, dibuja un rectángulo cuyo perímetro sea de 336 centímetros. ¿Qué medida pueden tener sus lados? Fíjense que si el niño no tiene claro lo que es un rectángulo y lo que es perímetro, si no sabe esas palabras clave, él no va a entender el problema. Él no va a poder resolver el problema. Entonces, él tiene que tener claridad en esas dos palabras, en este caso particular. Por eso es que se dice, vamos a leer con atención, pueden colocar a los niños, por ejemplo, a leerlo, o a uno en voz alta, decirle qué palabras entienden, si no entienden alguna, o simplemente preguntar, ¿qué significa entonces rectángulo? ¿Qué significa perímetro? ¿Me pueden explicar qué significa eso? Los lados, que son en un lado en un rectángulo. Y que haya un proceso como de compartir ideas sobre lo que es el problema y contextualizarlo, ubicar al niño.
en el contexto de ese problema. Por supuesto, se puede pedir que hay que identificar qué se pide y qué datos se ofrecen, cuáles son los datos y cuál es la incógnita. Distinguir datos relevantes o irrelevantes. ¿Ya? A mí me dice como condición que su perímetro sea de 36 centímetros. No me dice más nada. Y eso es un dato muy relevante. Y hay que representar la situación, sí. De alguna manera, ustedes han venido trabajando algunos, pues, con el método Singapur y siempre hay formas de recurrir a los gráficos. En las operaciones básicas se puede recurrir. En la parte geométrica ni se diga, ¿ya? O puede ser una tabla, si es de estadística, un esquema. Es decir, hay que buscar que ellos te representen no solamente la parte numérica, sino la parte gráfica, porque eso les ayuda mucho a ellos a llegar a construir formalmente ese conocimiento que queremos que ellos logren. Entonces, primer paso es comprender el problema. Sí, hay que estar un rato con ellos. Pasar un rato significa prever en la planeación que ese momento es fundamental. Porque si yo no entiendo el texto del problema, si yo no comprendo, si yo no identifico bien lo que me está dando y lo que me están solicitando, no lo va a resolver. Ningún niño lo va a resolver con esas características o con esas condiciones. Bueno, veamos el segundo paso. Ya por aquí decíamos que era el trazar un plan. O sea, trazar un plan es preguntarse qué implica, decidir qué operación o procedimiento usar. Significa seleccionar una estrategia. Puede ser tanteo, puede ser ensayo-error, puede ser búsqueda de patrones, puede ser regla de tres, puede ser modelización, tantas estrategias. Y pensar, preguntarle a los muchachos, ¿cuál sería el plan del problema planteado? Y decirle, mire, ¿habrá algún problema que nosotros hemos resuelto que ya se parece? Para que ellos piensen, ah, sí, hicimos uno parecido, profe, y este lo hicimos de esta forma. ¿Nos servirá eso que hicimos en aquella oportunidad con este nuevo problema? ¿O no nos servirá? Bueno, a lo mejor esta parte sí nos sirve, a lo mejor no. Sí, sí, profe, yo creo que es el mismo proceso. O sea, pero que estén conscientes del plan que van a hacer y no de una vez lanzarse a resolver el problema, porque muchas veces nos ocurre que cuando estamos viendo un tema, si el problema no es un buen problema, suma, entonces ya sabemos las dos cifras, que consigamos las tres cifras, las que haya, las ordenamos y sumamos. Eso no tiene ningún reto, eso no enseña a pensar, eso no enseña a resolver problemas. Entonces, si es un buen problema matemático, es necesario, antes de ejecutar la solución, es trazarse un plan. Y eso significa decir todo esto que decimos, operaciones y procedimientos. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los errores más comunes en los estudiantes en este momento? Dividir, o sea, en el caso del ejemplo que dije, dibuja un rectángulo cuyo perímetro sea de 36 centímetros. ¿Qué medidas pueden tener sus lados? Cuando yo le estoy planteando eso al niño, un error común puede ser dividir la cantidad, ¿no? Que es 36, entre 4, porque los lados del rectángulo son 4. Y por otro lado, no dibujar la figura. Y darse cuenta que sí, puede ser que sí sirva esta solución, pero que hay otras opciones. También hay otras opciones. Y que no es necesario que haya que dividir entre 4, porque tiene 4 lados del rectángulo. Se le puede ir orientando para que ellos piensen que hay posibilidades de otra respuesta. Entonces, eso es importantísimo. Hay que trazar un plan. Y dentro de ese plan hay unos errores que se cometen los estudiantes. De una vez, ver la cifra y relacionarla con otra para ver si lo divide, ¿no? 36 entre 4. Sí, no pensar bien qué se va a hacer. Eso es un problema. Y nosotros debemos ser garantes de tener un poco al estudiante a pensar sus soluciones, las posibles soluciones. El siguiente paso, después que yo he comprendido el problema, después de que yo
estoy trazando un plan para resolverlo, lógicamente, ahora toca ejecutar el plan. Sí, implica aplicar el procedimiento elegido, realizar los cálculos paso a paso, verificar la coherencia durante el proceso. Entonces allí tenemos que en el problema anterior hay algunos errores que se pueden cometer. Por ejemplo, como consecuencia de lo anterior, de hacerlo sin pensar, pasan de inmediato a resolver el problema basándose en el error ya mencionado, dividir la cantidad entre 4, porque los lados rectángulos son 4. Y sí, está de alguna manera respondiendo, pero la pregunta es, ¿no será posible en otro tipo de situaciones donde se cumpla también la condición de que el perímetro de ese rectángulo tenga lados diferentes? Porque además 36 entre 4 en este caso, ajá, se da, pero podría haber otra, ¿sí? Veamos entonces, si yo ya pensé el plan y yo ahora les digo a ellos ejecutar, aquí es importante dos cosas. Esa ejecución del plan puede tener, por un lado, un trabajo individual y otro trabajo grupal. A lo mejor, después de hecho o pensado el plan, podemos decir a los niños, vamos, cada uno de ustedes van a ejecutar el plan que hemos pensado, el que hemos dicho y que consideren pues lógico hacerlo. Y los pones a pensar individualmente y a ejecutar. Y después decirles, vamos ahora a pequeños grupos de 3 o 4 niños. Vamos ahora a compartir ese plan a ver si nuestros compañeros lo hicieron de la misma manera. Y allí en ese intercambio de ideas de los grupos pequeños pueden surgir que este proceso de aprendizaje interesante porque empiezan a socializar y argumentar por qué lo hicieron, ¿ya? Implica que los niños se organicen las ideas y puedan expresarlas claramente, ¿ves? Y ven, puede ser que entre esa interacción entre pares le permita ver algún error y tratar de reflexionar sobre eso y avanzar sobre el error. Entonces, ejecutar el plan significa llevarlo a cabo, pero ese llevarlo a cabo, sugiero como propuesta, dejar que los niños primero lo resuelvan individualmente y luego que haya intercambio en los pequeños grupos. Porque además, otra cosa, hay niños que no tienen esa disposición a hablar en público. Entonces, en los pequeños grupos tienen la posibilidad de intercambiar opinión, la posibilidad de expresarse correctamente, la posibilidad de explicar su idea, de argumentar. Por eso es importante. Y mientras tanto, el profesor, como facilitador que es, tiene que estar visitando, digamos, los grupos, viendo cómo están trabajando y aclarando algunas dudas, no diciéndole la solución, no diciéndole si está bueno o malo, sino sobre todo planteando, fíjate, ¿tú crees que esto que está aquí y este resultado es correcto? ¿Ya? Entonces, bueno, después que ellos ejecutan el plan, se puede hacer algo que es verificar y reflexionar sobre la solución. Se le puede pedir a los niños que hagan eso, pero antes de eso, podemos también después que hemos trabajado en los pequeños grupos, hacer una plenaria y escuchar cómo fue su solución, escuchar cuál es la respuesta, pedirle que muestre la respuesta escrita en la ejecución del plan. Escribir la respuesta escrita es que el alumno sepa, que entienda el estudiante que tiene que hacer una síntesis de lo revisado y responder al interrogante que se le fue planteada. Porque si no escribe la respuesta, a lo mejor quedan cosas fallas. Y se ha comprobado que el hecho de escribir esa respuesta le ayuda a organizarse sus ideas, le ayuda a asegurarse de que esa sí es la respuesta y no dejarla pasar por alto. ¿Eh? Porque para escribir la respuesta él tiene que revisar lo hecho y luego escribir adecuadamente lo que responda a la incógnita. Entonces,
trabajo individual, trabajo en grupos y plenaria. Esos tres elementos son clave. La plenaria, un representante por grupo, y ustedes como docentes van diciéndole, ¿qué les parece esta solución? Puede haber otra, alguien lo hizo diferente. Si comete un error, ¿y aquí ustedes qué opinan? ¿Será eso? ¿Y por qué será que lo hiciste? Sí, esa plenaria es un proceso también rico en aprendizaje, porque el docente va a ser como ese maestro de dirigir el debate, de promover la reflexión entre los estudiantes, de promover la argumentación. Eso es lo importante. Bueno, después que hemos ejecutado el plan, que lo hemos visto las soluciones, tenemos entonces que verificar y reflexionar sobre la solución. O sea, hay que hacer una visión retrospectiva. Eso implica revisar si la respuesta tiene sentido. ¿Ves? Si lo que escribió como respuesta es coherente con lo que se le está pidiendo. Es verificar si los cálculos realizados son los mejores, son los correctos. Hay que explicar el procedimiento usado, ¿no? Entonces, pedimos a los niños que nos expliquen cuáles son esos procedimientos y considerar otras posibles maneras de resolverlo. Ese problema en particular lleva a errores como obviar este paso, porque se trata de terminar rápido. O sea, los niños quieren terminar rápido y no reflexionar a ver si lo que hicieron es lo correcto. Y el profesor tiene que estimular eso también. Es decir, bueno, ahora vamos a ver, piensen bien cuál es verifiquen esa solución y veamos si es la lógica. Todo esto, por supuesto, es desde la perspectiva de enseñar a resolver problemas matemáticos. Porque resolver problemas matemáticos significa poner el foco eh, en la aplicación de algoritmos, procedimientos ya enseñados. O sea, ¿qué significa eso? Significa que el foco no es simplemente resolver el problema, sino pensar el problema. El rol del estudiante es, en este caso, digamos, es llevar más allá de lo que es el ejecutor, como el que está aquí. O sea, el foco no está solo en obtener la respuesta. El rol del estudiante es de un explorador, un estratega y un constructor de conocimiento. El rol del maestro es el de un facilitador, porque para hacer esto, el estudiante, al ser un explorador, tiene que tener la compañía de un maestro que le facilite ese proceso de exploración, que no se desvíe la atención a lo que no es importante, que sea un guía y que sea provocador, le pregunte, ¿ya? Y que, por supuesto, el foco principal es el proceso de pensamiento, las estrategias utilizadas, la comprensión del problema y la justificación del razonamiento. Eso es enseñar a resolver problemas. Y por supuesto, los estudiantes a partir de la enseñanza de la resolución del problema es que desarrollarán una mayor capacidad para abordar problemas complejos y novedosos. Y eso lo va a hacer más autónomo, tener más confianza en sí mismo, confiar en sus propias habilidades. Y eso tiene entonces también implicaciones, por supuesto, socioemocionales. Ese pensar y confiar en sus propias habilidades y razonar les ayuda emocionalmente a ser una persona equilibrada y comprender las matemáticas de una manera más profunda y conectada con la vida. Teniendo en cuenta todo esto, que para mí creo que es fundamental, creo que nosotros vamos a poder llevar a cabo lo que diría yo, la posibilidad de no solamente hacer problemas por hacer, sino de enseñar a los niños a resolver problemas. Esto seguramente, ya también les adelanto, educar a los niños en este estilo no es fácil, sobre todo si vienen de una cultura donde lo que hay que hacer es resolver el problema sin mayor conciencia. Entonces los niños prefieren aquello porque es más cómodo, pero no es lo que lo forma. Poco a poco hay que ir teniendo la paciencia
de ir viendo los progresos en el estudiante, de ver que el estudiante que comenzó el primer día de clase, ni siquiera colocando los datos, sino de una vez ejecución de la operación o de la fórmula, lo que sea, a ver un estudiante que lee bien el problema, reflexiona sobre el problema, piensa el problema, ejecuta el problema, revisa la solución. Y eso sirve para la vida, sirve para las matemáticas, sirve para muchas, muchas cosas. ¿Ya? Bueno, después de este momento de explicación, yo quisiera invitarlos a ustedes a que, como cierre, una vez que hayan hecho esto, reflexionen qué sabía y qué reafirmé en este sentido en cuanto a la resolución de problemas. Aprendimos algo nuevo. ¿Somos nosotros unos simples proveedores de problemas o enseñamos a nuestros niños a resolver problemas? Eso lo sabía yo, que había alguna diferencia entre colocar problemas y enseñar, resolver problemas y enseñar a resolver problemas. ¿O es algo nuevo? Eso significa pensar en qué no sabía y qué me llevo como aprendizaje para aplicar en mis clases y en mi acompañamiento a los docentes. En mis clases, yo debo ir cambiando las cosas. En mis clases, yo debo ir tratando de desarrollar una matemática que sea útil para la vida. Y la resolución de problemas, enseñar a resolver problemas, es una vía idónea para enseñar unas matemáticas que les sirvan en la vida a nuestros estudiantes, que les sirvan hoy y mañana. Porque cuando se le presente un problema matemático más adelante, va a tener claridad en cómo resolver un problema matemático. Él sabrá que tiene que leer el problema, comprender el problema, pensar un plan, ejecutarlo y revisarlo hecho. Pero esto también tiene analogía con la vida del estudiante, la vida más allá del aula, la vida más allá de las matemáticas. Cualquier problema en la vida hay que tener claridad en lo que significa el problema, tener claridad en lo que eso supone, qué sucedió y qué podemos hacer. Y a partir de eso, pensar entonces qué hacer y revisar y ejecutarlo y después hacer una reflexión sobre esa ejecución. Como ven entonces, la resolución de problemas tiene una riqueza enorme y en la resolución de problemas los errores están presentes, como lo pudimos ver un poco en las diapositivas que lo mencionamos, porque la resolución de problemas evidentemente trae errores, pero los errores hay que afrontarlos, pero no borrándole o diciéndole al niño la solución o la expresión correcta o la operación correcta, no, sino preguntándole, haciéndole reflexionar sobre el error. Preguntarle, ¿tú crees que este resultado es el correcto? ¿Tú crees que aquí cuando hiciste esto era lo más adecuado? ¿Tú crees que con esto se responde a la pregunta? Para que él entonces empiece a reflexionar y se haga consciente del error. Y al hacerse consciente será capaz de cambiar. Nadie cambia si no es consciente de su error. Y el caso de la resolución del problema, él dirá, bueno, ya, esta vez no voy a dividir el rectángulo en cuatro partes solamente así, porque hay otras soluciones. Yo puedo tener el mismo perímetro de 36 centímetros en el rectángulo, pero no que las cuatro partes sean iguales, que midan 9 centímetros. ¿Ves? Porque entonces yo puedo tener de pronto 12, 12 y 6, 6. ¿Ya? Y entonces puedo pensar y otros tendrán otras opciones. Entonces, ese es el aprendizaje que yo creo que podemos ir viendo y visualizando. Sin embargo, esto es para una reflexión individual y es una reflexión que invitamos, pues,
a llevar a cabo junto con su equipo de maestros y con ustedes mismos en este proceso de finalización del año escolar. Bueno, muchas gracias y con esto finalizamos.